Bueno, miércoles 8 de julio, amigos, bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovesi y vamos a ver qué temas tenemos para hoy. Las FARC han anunciado un nuevo cese al fuego unilateral de un mes a partir del 20 de julio, día en que se celebrará la independencia de Colombia, mientras el grupo pidió condiciones favorables para alcanzar un cese bilateral y definitivo. El presidente Juan Manuel Santos pidió compromisos concretos para acelerar las negociaciones. Y el Papa Francisco terminó su visita en Ecuador y llegó esta tarde a Bolivia. El presidente Evo Morales lo recibió en la ciudad del Alto, cerca de La Paz, mientras miles de personas acamparon cantando temas religiosos en castellano y lenguas indígenas como el aymara y quechua. Y las bolsas de valores de China cayeron más del 5%, provocando alarma en los inversionistas y principales socios comerciales del gigante asiático, en una crisis que, según los analistas, podría ser peor que la de Grecia. Y pese a todas las polémicas, el precandidato republicano Donald Trump ha dicho que los latinos lo aman, tiene una buena relación con ellos y le darán el voto para sus aspiraciones presidenciales. El multimillonario también ha dicho que no tiene nada que disculparse por sus comentarios sobre los mexicanos. Muy bien, así empezamos TV Perú Mundo. Bienvenidos al programa. Francisco Belaunde, el día de hoy con el análisis, y vamos a empezar con el tema de Colombia. La FARC han anunciado una nueva tregua, pero el presidente Santos considera que esto resulta insuficiente y quiere que se aceleren las negociaciones. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal, Paola? Pero en todo caso constituye una nueva oportunidad para negociaciones que estaban trabadas, ¿no? Y entonces este es un gesto que, claro, puede ser considerado insuficiente, pero que de todas maneras abre una posibilidad, ¿no? Así es, el presidente de Colombia renovó parcialmente la cúpula militar luego de las denuncias extrajudiciales de civiles que denunció Human Rights Watch. De otro lado, las FARC anunciaron hoy un cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio. Colombia ya cuenta con una nueva cúpula militar tras el relevo parcial de los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, que llegan a sus puestos en el peor momento de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Los cambios son procedimientos normales, procedimientos necesarios y procedimientos que son de la naturaleza misma de las características de nuestras fuerzas. La decisión del presidente Juan Manuel Santos tiene lugar días después de que la ONG Human Rights Watch denunciara en su último informe asesinatos sistemáticos, en los que las Fuerzas Armadas hacían aparecer a civiles como guerrilleros muertos en combate, con lo cual aumentaban las cifras de insurgentes abatidos. Estas acusaciones fueron rechazadas por el mandatario. A su vez, en el país, al menos 14 personas fueron capturadas debido a su conexión con los últimos atentados con explosivos ocurridos en Bogotá. Los detenidos están vinculados con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En tanto, en La Habana, Cuba, la guerrilla colombiana de las FARC anunció que ordenará un cese al fuego unilateral por un mes a partir del 20 de julio, acogiendo el llamado de los 4 países que acompañan el proceso de paz para Colombia para el desescalamiento de las hostilidades. Recogiendo el espíritu del llamado de los garantes del proceso Cuba y Noruega y de los acompañantes del mismo Venezuela y Chile, anunciamos nuestra disposición de ordenar un cese
al fuego unilateral a partir del 20 de julio por un mes. La comisión negociadora del gobierno no comentó el anuncio, pero el presidente Santos valoró el gesto mediante su cuenta de Twitter, pero expresó que se necesitan más, sobre todo compromisos concretos, para acelerar las negociaciones. Así es, el presidente Santos ha hablado de compromisos concretos. Mucha gente pues dice otra tregua, ¿por qué creerles a la FARC? En junio fue el mes más violento, ¿no? Desde que empezaron las negociaciones y bueno, pues hay desconfianza, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes problemas, es que la opinión pública colombiana está cada vez más escéptica, ¿no? Digamos, la violación por las FARC de su propio cese al fuego, que había sido respetado mal que bien durante los 5 o 6 meses que estuvo en vigor, según los organismos pertinentes, con solamente 12 violaciones pequeñas, digamos, pero no de la intensidad con la que fue después de esta matanza de soldados, que fue la que, digamos, marcó realmente una verdadera, ¿cómo se llama? Una verdadera ruptura, ¿no? En todo caso, esta vez es por un mes, a diferencia de la vez pasada que lo habían decretado por un tiempo indefinido. Es seguramente, como ellos han dicho, respondiendo a llamados de los países garantes y digamos para tratar justamente de desbloquear las negociaciones que lamentablemente estaban en una situación casi de parálisis, ¿no? Ahora lo que tiene que lograrse son acuerdos. Parece, según se ha dicho, que en materia de reparación de las víctimas estaría muy cerca de alcanzar un acuerdo, pero el gran problema de todas maneras es el hecho si los jefes de la FARC, los miembros, van a ir a la cárcel o no. Ese es el gran problema, ¿no? Porque aplicando el sistema, de repente, no aplicando no la justicia regular, pero sí este sistema que es de un sistema de paz que lleva a la reconciliación, que hace que les den una pena menor que la que normalmente debería ser, como se aplicó para los paramilitares, pero igual tienen que cumplir algo de pena, ¿no? Y ellos no quieren ni siquiera eso, ni siquiera esa pena reducida prevista por el sistema de reconciliación, ¿no? De justicia transicional, así la llaman. Entonces, claro, esa es la verdadera, en realidad, ese es el verdadero, digamos, la verdadera traba que existe en las negociaciones de paz, ¿no? Claro, porque cómo empezar un proceso de reconciliación si ni siquiera pues reconoces los errores o los daños cometidos. O sea, es muy difícil también esa situación. Yo imagino que excesos cometidos por ambas partes. O sea, también claro, hay que destacar, y ha habido ahora pues esta renovación de la cúpula militar, por ejemplo, por las denuncias de Human Rights Watch, y por lo menos el gobierno de Colombia lo que quiere es superar, ¿no?, esta etapa oscura de violencia, y quiere, para yo creo que mejorar, tienes que superar también, ¿no?, a veces etapas, y hay que cerrar círculos. Y lo que pasa es que así como los paramilitares y los militares han sido enjuiciados y algunos han ido a la cárcel, pues también los de la FARC tienen que cumplir, o sea, también a ellos les toca, claro, aunque les cueste mucho, les toca cumplir esa parte, ¿no? Entonces, eso es, pero claro, les es muy difícil a ellos aceptarlo, ¿no? Y ese es un grave problema. Hace unos días salió una encuesta en la cual pues, creo que es más de la mitad de los colombianos, es un alto índice, no cree pues que las negociaciones de paz pues acaben pronto, y hay muchas dudas en ellas. ¿De qué manera puede afectar o no al presidente Santos? Porque ya pasa el tiempo también. Bueno, por eso es que el presidente Santos prácticamente les lanzó un ultimátum. Bueno, no él directamente, pero sí el negociador, que es Humberto Lacalle, le dijo a los de la FARC: un día van a llegar a la mesa y no nos van a encontrar. O sea, ya, ¿no? De una vez, pues esto está durando demasiado. Porque efectivamente más va pasando el tiempo y a este paso vamos a llegar al final del segundo mandato de Santos y no se habrá firmado la paz. Y para él esto es un elemento crucial de su legado, ¿no? Se tiene que firmar la paz. Entonces también hay esa premura política, además por supuesto de la presión de la opinión pública, ¿no?, y de la oposición, representada por Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, ahora un paso siguiente podría ser, una vez que la FARC decretan cumplen con cese al fuego unilateral, es que el gobierno haga con lo que hizo la vez pasada, o sea, que suspende los bombardeos aéreos, lo que se llama el desescalamiento, ¿no?
porque cada hora hay términos muy precisos para estas diferentes fases, y con la posibilidad de llegar a un cese al fuego bilateral, que también se está negociando, ¿no? Ahora, los de la oposición lo que quieren es que, digamos, que para que haya un cese al fuego realmente creíble, le está pidiendo que las FARC se reúnan en puntos determinados del territorio, ¿no? Para que se pueda controlar efectivamente que está siendo cumplido. Ahora, eso es bastante difícil que sea aceptado por la FARC, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Colombia, pero seguimos en la región, ya que el Papa Francisco se despidió este mediodía de Ecuador y continuó con su gira en Bolivia. Los detalles en la siguiente nota. El Papa Francisco concluyó la primera etapa de su gira latinoamericana en Ecuador, una estancia de 3 días que finalizó con la visita a un asilo para ancianos de las Hermanas de la Caridad en el Valle de Tumbaco, y luego en una reunión con sacerdotes y seminaristas del Santuario del Quinche. Al promediar la 1 de la tarde, se dirigió hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, donde lo esperaba el presidente del país, Rafael Correa, para despedirlo. Antes de arribar el avión, el Santo Padre bendijo a un grupo de niños vestidos con trajes típicos, mientras de fondo una orquesta juvenil entonaba cánticos con frases alusivas a su nombre. Con 1 hora de retraso, el sumo pontífice llegó hasta el aeropuerto del Alto, cerca de La Paz, en Bolivia, localizado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde decenas de miles de personas aguardaban su llegada en el llamado campus papal, a la espera de las palabras que dirigiría el líder de la Iglesia Católica. Al arribar al suelo boliviano, también fue recibido por el presidente del país, Evo Morales. Como parte de la segunda etapa de su gira, Francisco, de 78 años, tiene previsto permanecer unas 4 horas en La Paz, que se encuentra a unos 3.250 metros sobre el nivel del mar. Por ello, la agencia oficial de noticias de Bolivia espera que el Papa mastique hojas de coca para evitar los efectos de la altitud, apenas comience su visita por la nación andina. Aunque no es seguro que lo haga, algunos consideran que debería hacerlo, dado que durante la juventud de Francisco le extirparon parte de un pulmón. Se espera que por la noche vuele hacia la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, una localidad a poco más de 400 metros de altitud, donde oficiará una misa y permanecerá hasta el viernes, día en el que viajará a Paraguay, país donde culminará su tour por Sudamérica. Muy bien, cuando el Papa Francisco llegó a la ciudad del Alto, lugar donde se encuentra ubicado el aeropuerto de la ciudad de La Paz, se le veía realmente afectado, ya que todos los que hemos podido visitar La Paz se da cuenta pues que realmente es alto y te afecta. O sea, lo que te recomiendan es descansar antes de empezar las actividades, pero él no tuvo tiempo de ello y empezó de inmediato, sumado a que no tiene parte de un pulmón. Entonces, no es una persona en la cual pues, lo recomendable que no permanezca a esta altura. Solamente estará 4 horas. Pero es importante lo que han destacado el Papa, que es cómo Bolivia ha podido superar ciertas situaciones relacionadas con la pobreza y luchando contra la desigualdad social. Es uno de los puntos que ha destacado el Papa Francisco en esta primera visita a Bolivia. Sí, bueno, es reconocer efectivamente logros de Evo Morales, ¿no? Lo cual es, digamos, perfectamente normal en medida que, digamos, llega como huésped. Ahora, lo interesante es cuando uno compara, por ejemplo, en los dos casos, Ecuador y Bolivia, ¿no? Claro, ambos países forman parte del ALBA, ¿no? Son países que forman parte del ALBA. La diferencia, una de las diferencias es que Correa es un católico practicante, ¿no? A tal punto que incluso es conservador en materia sexual, sus políticas de gobierno han sido criticadas como conservadoras. Y en cambio se encuentra con Evo Morales, que no es creyente, obviamente no está casado, tiene algunos hijos por aquí y por allá, y entonces claro, ese es un contraste entre ambos mandatarios, ¿no? Saliendo de Ecuador, el Papa habló de la necesidad de evitar las dictaduras o el hecho que una sola persona concentrara todo el poder. Lo que suena interesante en Ecuador, cuando justamente a Correa se le achaca con razón cierto autoritarismo, ¿no? Vamos a ver si en estas estadía en Bolivia hace otras declaraciones no solamente elogiosas, sino de repente por ahí al hincar un poquito, vamos a ver. Sí, pues porque todavía faltan algunas actividades más del Papa. Muy bien, vamos con nuestra franja electoral.
Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos